Bienvenidos otra vez a este espacio donde contamos lo que muchos prefieren callar. Esta noche escucharás 3 relatos que ponen los pelos de punta, y el primero comienza con algo tan cotidiano como una llamada de celular. La casa de Mateo estaba sumida en oscuridad. Solo el rugido distante de un camión en la carretera rompía el silencio pesado de la madrugada. Él, casi entregado al sueño, sentía el cuerpo hundirse en el colchón gastado, cuando de repente el celular vibró con un sonido seco que retumbó más fuerte de lo que debía. Abrió los ojos de golpe, el corazón disparado en el pecho, como si presentiera que aquello no era una llamada cualquiera. En la pantalla iluminada, un nombre conocido brillaba: Camila, aquella muchacha del pueblo por la que suspiraba en secreto, la misma que hacía que su pecho se acelerara cada vez que cruzaban miradas. Una mezcla de alegría e inquietud lo invadió por completo. ¿Qué hacía ella llamando a esa hora, cuando hasta los perros callejeros ya se habían rendido al sueño? Su dedo tembló antes de contestar, como si una parte de él gritara que no lo hiciera. La voz de Camila sonó dulce, casi hipnótica, como un canto de sirena atravesando el auricular. ¿Estás despierto, Mateo? Ven conmigo. Él sonrió nervioso, tratando de disimular el escalofrío que recorrió su espalda. El tono suave de ella contrastaba con la hora maldita, con el silencio pesado de la madrugada, con el aire helado que parecía filtrarse por las paredes. Y aún contra su instinto, Mateo susurró un sí, que cambiaría para siempre el rumbo de esa noche. Mateo se quedó unos segundos parado frente al espejo de la sala, acomodándose el cabello con manos temblorosas. Era madrugada profunda, y cada sombra de la casa parecía más grande de lo normal. Respiró hondo y salió, sintiendo el frío de la noche golpearle el rostro. Afuera, la calle estaba casi desierta, iluminada apenas por un poste que rechinaba al moverse con el viento. Recargada en un carro antiguo estaba Camila, sonriendo como siempre, pero había algo extraño en sus ojos, como si escondieran un brillo inquietante. Junto a ella, 2 amigas que Mateo no conocía permanecían en silencio, y al lado de ellas, un muchacho de mirada baja evitaba cualquier palabra. Solo sonrisas extrañas surgían en sus rostros, demasiado amplias, demasiado quietas, como si se rieran de algo que él no entendía. Mateo saludó con torpeza y subió al coche, intentando disimular la sensación de estar fuera de lugar. El motor rugió fuerte, quebrando el silencio de la madrugada. Mientras el auto avanzaba por las calles estrechas del pueblo, Mateo notaba que casi no había conversación, solo miradas cómplices y risitas apagadas entre los 4. El aire estaba impregnado de un perfume dulce mezclado con el cuero viejo de los asientos, pero lo que más pesaba era ese silencio cargado, como si todos esperaran algo que él todavía no comprendía. El coche se detuvo frente a una casa enorme, apartada de las calles principales del pueblo. Desde afuera, las ventanas parecían ojos vacíos, y la fachada antigua mostraba manchas oscuras, como cicatrices del tiempo. Al entrar, Mateo sintió de inmediato el impacto del ambiente: pasillos largos y mal iluminados, paredes descarapeladas y un silencio sofocante, interrumpido apenas por el crujir del piso de madera. El olor a incienso impregnaba el aire, pero detrás de él había algo agrio, como carne olvidada. Camila entró primero, con esa sonrisa que no desaparecía, y el grupo la siguió en fila. Las amigas intercambiaban miradas cómplices. El muchacho caminaba lento, pero ninguno parecía notar la inquietud de Mateo. Tenía la impresión de que cada sombra en los rincones se movía, como si alguien lo observara desde allí, invisible. Un frío recorrió su nuca, uno que ni el abrigo lograba contener. Al fondo de la casa, una música antigua sonaba baja, proveniente de un radio viejo o quizá de un tocadiscos olvidado.
Las voces cantaban en un idioma desconocido, gutural, casi como murmullos de un ritual. Mateo se detuvo un instante, seguro de que había presencias escondidas en las sombras, pero al voltear, solo vio a Camila sonriendo, como si nada estuviera mal, y eso solo aumentó su miedo. En la sala principal, Camila trajo una botella sin etiqueta y vasos de vidrio arañados por el tiempo. Sirvió a todos, y el líquido oscuro tenía un olor dulzón, casi empalagoso, que no se parecía a ninguna bebida conocida. Mateo dudó, pero ante las miradas fijas y sonrientes del grupo, llevó el vaso a los labios. El sabor quemó su garganta, dejando un rastro amargo, y enseguida llegó un mareo extraño, como si el suelo comenzara a moverse. Al principio todo parecía normal, hasta que su vista comenzó a nublarse. Las luces débiles de la casa titilaban, y en el techo juraba ver sombras deslizándose de un lado a otro, como espectros al acecho. Intentó parpadear para espantarlas, pero la sensación empeoraba. Figuras negras se arrastraban por las paredes, y un susurro bajo, incomprensible, lo seguía en cada rincón. Su corazón se agitaba, pero su cuerpo pesaba como plomo. Camila, en el centro de la sala, comenzó a bailar al ritmo de la música antigua. Por un instante, Mateo se dejó llevar por el movimiento hipnótico, pero entonces vio su rostro deformarse por segundos, los ojos hundidos, la boca demasiado grande, la sonrisa grotesca. Cuando parpadeó, todo estaba normal de nuevo, como si lo hubiera imaginado. Pero a cada trago, a cada pestañeo, la realidad se despedazaba un poco más, dejando escapar el terror que lo aguardaba. El vaso resbaló de sus manos y se estrelló en el piso, pero ya no tuvo fuerzas para reaccionar. La cabeza le pesaba, el cuerpo entero parecía disolverse en un vértigo. Antes de perder el sentido, sintió claramente dedos helados sujetando sus brazos y tobillos, arrastrándolo por el piso áspero. Intentó gritar, pero la boca no respondió. Solo el silencio devoró su último aliento de conciencia. Cuando abrió los ojos de nuevo, humedad escurría por paredes de piedra oscura, y el aire olía a moho mezclado con hierro, como sangre antigua. Mateo estaba atado con sogas gruesas, sentado en el suelo frío, y junto a él estaban Camila y las dos amigas, también amarradas. Pero había algo perturbador. Ellas no parecían asustadas, solo lo observaban en silencio, como si ya supieran lo que iba a pasar. La sala era pequeña y opresiva, iluminada apenas por velas casi derretidas, y símbolos extraños estaban dibujados con carbón en las paredes. Figuras retorcidas, círculos rotos, cruces deformadas. El silencio era tan pesado que cada respiración sonaba como un lamento. Mateo tiró de las cuerdas en desesperación, pero cuanto más se movía, más apretaban. Una sensación terrible de no estar solo en esa sala le detuvo la respiración, esperando el próximo horror. De la oscuridad surgieron pasos pesados, cada uno resonando como golpes contra la piedra. 3 hombres encapuchados entraron, cubiertos con túnicas negras manchadas de cera y polvo. El estómago de Mateo se revolvió. No había prisa, no había furia, solo un ritual frío en cada movimiento. Ninguno pidió dinero, ni teléfonos, ni nada que recordara a un secuestro común. Uno de ellos, con voz ronca, solo preguntó: «Dinos sus nombres, tus padres, tus hermanos, ¿quién quedará cuando ya no estés?». Mateo intentó resistir, negar, pero la mirada firme bajo la sombra del capucho lo paralizaba. Era como si esas figuras no buscaran nada material, sino lazos de sangre, vidas para entregar. Las sogas ardían en sus muñecas, y cada respiro era más corto. Camila, extrañamente tranquila, bajó los ojos y murmuró algunos nombres como quien reza, y eso hizo que su corazón latiera más fuerte. De pronto, las voces de los 3 se unieron en un coro grave y disonante, llenando la sala de una vibración casi física. Uno debe pagar con sangre. Uno debe pagar con sangre. El eco parecía provenir no solo de las paredes,
sino del propio suelo húmedo. Mateo cerró los ojos por un instante, deseando despertar, pero todo a su alrededor palpitaba como una verdad inevitable. La sensación era clara. El precio de esa noche sería mucho mayor de lo que podía imaginar. Mateo perdió la noción del tiempo. A veces creía que solo habían pasado unas horas. En otros momentos, sentía que llevaba días enteros allí. El espacio parecía contraerse y expandirse, como si la realidad misma estuviera enferma. Las velas ardían lentamente, pero al parpadear, ya estaban casi consumidas. El frío no cambiaba, pero dentro de él crecía una sensación de eternidad, un castigo sin reloj. Los encapuchados volvían siempre en silencio, trayendo viejas grabadoras y celulares rotos. Los colocaban frente a los prisioneros y exigían que hablaran. No pedían rescates, no hablaban de dinero, solo obligaban a cada uno a dejar mensajes de despedida, como una última oración antes de desaparecer. Mateo intentó negarse, pero la hoja helada en su cuello hizo que su voz temblara al pronunciar palabras que nunca quiso decir. Mientras hablaba, su mente gritaba que aquello estaba mal, que no podía ser real. Pero los encapuchados grababan todo con paciencia ritual, sin prisa, como si coleccionaran memorias para un altar invisible. Cada vez que uno apagaba una vela, el aire se volvía más denso, como si la sala se cerrara sobre ellos. Y en el fondo, Mateo empezó a creer que tal vez nunca volvería a ver la luz del día. Con cada vela apagada, la sala se hacía más pequeña. Mateo sentía que las paredes húmedas avanzaban unos centímetros, y el aire se volvía tan espeso que casi no podía respirar. El peso en el pecho era tan intenso que parecía estar bajo el agua. Las sombras en las paredes se alargaban, formando figuras que parecían moverse por sí solas. El silencio entre palabra y palabra dolía más que los cánticos. Uno de ellos se acercó despacio, con una vela casi consumida en las manos. La llama iluminaba apenas parte de su capucha, dejando el resto en la oscuridad. Se detuvo frente a Mateo, y en un gesto lento, levantó la máscara. El corazón del joven se congeló al instante. El rostro que apareció era el suyo propio, pálido, con ojeras profundas, sin brillo en los ojos, como una versión vacía de alma. Mateo intentó gritar, pero ningún sonido salió. Los otros encapuchados permanecieron inmóviles, observando como si aquello fuera el clímax de un ritual esperado. El otro Mateo inclinó la cabeza levemente, casi en un gesto de reconocimiento, y una sonrisa hueca se dibujó en sus labios. En ese momento, el joven entendió que no luchaba solo contra extraños, sino contra el destino sombrío que ya parecía escrito para él. De pronto, las sogas ya no estaban en sus muñecas, y la oscuridad de la sala dio lugar a un campo abierto. Mateo parpadeó varias veces, sin saber si era sueño o realidad. La noche estaba tan cerrada que no había luna ni estrellas, solo un vacío oscuro que lo devoraba todo. Se levantó con dificultad, notando que Camila y los demás también estaban libres, parados como sombras a su alrededor. El silencio era tan profundo que dolía en los oídos. No había viento, ni canto de grillos, ni hojas moviéndose. Era un mutismo absoluto, casi sobrenatural, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Mateo intentó hablar, pero su propia voz sonó apagada, sin fuerza para atravesar la oscuridad. Entonces empezaron a caminar por un camino de tierra que se abría frente a ellos, esperando hallar una salida. A cada paso, Mateo sentía que ya había pasado por el mismo tramo. Las piedras, la cerca oxidada, el tronco seco de un árbol caído, todo se repetía, como si estuvieran atrapados en un círculo interminable. El sudor frío corría por su frente y el desespero crecía en su pecho. Allí, la noche no era ausencia de sol. Era una prisión invisible que no los dejaba escapar. El grupo se detuvo cuando Camila, pálida como nunca, se colocó frente a Mateo.
Sus ojos ya no tenían el brillo que él conocía. Ahora eran profundos, sombríos, reflejando solo el vacío de la noche. La respiración de Mateo se aceleró y por un instante quiso creer que todo era solo una pesadilla. Pero el silencio y el camino sin fin lo mantenían en la realidad más cruel. Camila se acercó, el rostro a centímetros del suyo, y murmuró con voz rota, casi como un lamento de otro mundo. Te lo advertí. Nadie sale ileso cuando la muerte invita. Las palabras le helaron la espalda, resonando en su mente como una advertencia eterna. Mateo quiso tomar su brazo, pedir explicaciones, rogar por salir, pero sus manos temblaban y no reaccionaron. Antes de que pudiera decir algo, su cuerpo se deshizo en el aire, desapareciendo frente a sus ojos como humo llevado por el viento. El espacio que ocupaba quedó vacío, y las piernas de Mateo flaquearon. Solo en medio del camino interminable, con las amigas y el muchacho también desvanecidos, una certeza lo atravesó. Esa no era solo una noche extraña, era una invitación de la propia muerte. Mateo abrió los ojos de golpe, jadeando como quien emerge de un mar profundo. Estaba en su cama, en el mismo cuarto oscuro, la sábana pegada al cuerpo por el sudor frío. Su corazón latía desbocado, y por un instante creyó que todo había sido un sueño macabro. El silencio de la madrugada seguía allá afuera, pesado como antes, y el celular descansaba en la mesa de noche. Con manos temblorosas, lo tomó y vio en la pantalla la misma hora en que Camila había llamado esa noche. El minutero no había avanzado, como si el tiempo hubiera sido devorado. Su respiración se detuvo, y una náusea lo invadió. Intentaba convencerse de que todo era imaginación, pero algo dentro de él gritaba que no había sido solo una pesadilla. Al bajar la mirada, vio en su brazo marcas moradas y profundas, exactamente donde las sogas lo habían sujetado. Tocó la piel y sintió el dolor real, palpitante. Un escalofrío recorrió su espalda cuando murmuró para sí mismo, en voz apenas audible: desde esa noche, jamás volví a contestar el teléfono si ya estaba en la cama, porque no sé si la próxima vez despierte. Dicen los viejos paramédicos de México que no todas las sirenas anuncian esperanza. A veces, la ambulancia corre entre sombras cargando secretos que nadie quiere escuchar. En esas camillas viajan historias que no siempre terminan en el hospital, repetía un veterano en voz baja, con esa seriedad que helaba la sangre. Antes de comenzar este relato, hay que advertirlo. A veces, en la ambulancia no viajan solo los vivos. Esa frase se transmitía como una plegaria prohibida, como si con decirla se abriera la puerta a lo inexplicable. Y aunque muchos lo tomaban a broma, nadie podía negar que la madrugada traía consigo presencias que no pertenecían a este mundo. Lo que sucedió aquella noche marcó para siempre a Miguel Ángel, un joven socorrista recién ingresado. Apenas tenía 20 años, con más nervios que experiencia, pero con el corazón dispuesto a demostrar que la fe podía más que cualquier oscuridad. No imaginaba que esa guardia sería su último turno inocente, porque después de esa noche, jamás volvió a mirar la carretera de la misma manera. Miguel Ángel había soñado con salvar vidas desde niño. Venía de un pueblo humilde, donde todos lo conocían por su carácter tímido y su deseo de servir a los demás. Al ingresar al equipo de paramédicos en la ciudad, se convirtió en el más joven de la base, motivo de bromas pero también de expectativas. Su primera semana había estado llena de traslados comunes, desmayos en mercados, caídas en los tianguis, accidentes menores en la carretera. Nada que realmente probara su valentía. Pero él sabía que lo más duro llegaba siempre en la madrugada, esa hora silenciosa donde el miedo se mezclaba con la fe y las oraciones parecían no alcanzar. Esa noche le tocaba su primer turno de madrugada. Nervioso, se persignó antes de subir a la ambulancia, rezando en silencio como le había enseñado su abuela.
Estaba decidido a demostrar que nada lo asustaba. Ni la sangre, ni la oscuridad, ni las leyendas que los veteranos contaban para poner nerviosos a los novatos. Pero pronto descubriría que no todas eran simples historias. La noche avanzaba lenta, con un silencio tan pesado que ni los grillos se atrevían a cantar. De pronto, el radio de la ambulancia crepitó con interferencias, seguido por la voz apresurada del despachador. Accidente en la carretera vieja rumbo a San Mateo, posible herido grave. Miguel Ángel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa ruta era conocida por su oscuridad y las historias que se contaban de ella. El veterano encendió las sirenas y el vehículo se lanzó al vacío de la carretera solitaria. La bruma se levantaba del asfalto como si fueran fantasmas arrastrándose, y el viento frío golpeaba los cristales con fuerza. Miguel Ángel, sentado junto a la camilla vacía, apretaba los puños tratando de controlar la ansiedad que lo hacía sudar a pesar del clima helado. Mientras avanzaban, notó que no había otros autos en el camino, ni luces lejanas, ni rastros de vida. Solo esa carretera interminable, rodeada de monte y silencio. La sensación era como entrar a un mundo aparte, un espacio detenido entre la vida y la muerte. Miguel Ángel tragó saliva y susurró una oración, pidiendo que aquello fuera solo otro servicio común. Al llegar al kilómetro marcado, la escena era sombría. Un coche volcado, vidrios esparcidos y un silencio inquietante, como si el accidente hubiera ocurrido hacía horas. Con la linterna en mano, el veterano se acercó primero y Miguel Ángel lo siguió, con el corazón retumbando en el pecho. Entre los restos del vehículo, encontraron a un hombre inconsciente, cubierto de sangre, respirando apenas. Con rapidez, lo subieron a la camilla y lo aseguraron con correas, mientras el veterano daba instrucciones con voz firme. Miguel Ángel, con las manos temblorosas, lo conectó a los aparatos médicos, observando el parpadeo irregular de los monitores. La piel fría del herido y el olor metálico de la sangre impregnaron el aire cerrado de la ambulancia. El veterano corrió hacia el volante y arrancó de inmediato, dejando atrás el coche destrozado en medio de la niebla. Miguel Ángel se quedó solo con el paciente, vigilando cada movimiento de su pecho y cada pitido del monitor. Sentía que la oscuridad de la carretera se había metido con ellos en la cabina, como si alguien más viajara allí dentro. El traqueteo de la ambulancia hacía vibrar la camilla, y Miguel Ángel mantenía la vista fija en el monitor que apenas mostraba señales de vida. De pronto, un sonido lo sacudió más que cualquier alarma. El herido abrió los ojos lentamente, con la mirada vidriosa, y sus labios se movieron con dificultad. Con voz áspera, casi un susurro, el hombre pronunció una frase imposible de olvidar: «¿Al hospital o al panteón?». Miguel Ángel se quedó helado, incapaz de responder, sintiendo cómo un frío extraño le recorría la nuca. Pensó que era un delirio, producto de la sangre y el golpe, algo común en accidentados graves. Intentó serenarse, murmurando palabras de calma, diciéndole que todo estaría bien, que pronto llegarían al hospital. Pero en el fondo, esa pregunta absurda resonaba con una fuerza sobrenatural, como si no fuera un desvarío, sino una elección real. El silencio que siguió fue tan pesado que ni la sirena de la ambulancia pudo romperlo. Miguel Ángel intentó distraerse, convencido de que aquel susurro había sido producto del shock. Pero el herido volvió a hablar, esta vez con una claridad que lo dejó paralizado. Empezó a decir nombres: María, Juanito, mi madre, doña Teresa. Nombres que parecían salir de recuerdos profundos, cargados de emoción y dolor. El joven paramédico tragó saliva y respondió con voz temblorosa, tratando de seguirle la corriente para mantenerlo consciente. «Tranquilo, vamos a llegar, aguanta un poco más», decía mientras el hombre mencionaba calles, olores de pan recién hecho y hasta una canción de mariachi que solía escuchar en las fiestas de su pueblo. Cada detalle era tan íntimo que erizaba la piel. Lo extraño era que hablaba con una calma inquietante, como si no estuviera sufriendo,
como si narrara memorias desde otro lugar. Miguel Ángel sentía que aquella voz no llenaba solo la cabina, sino que flotaba alrededor, haciéndole dudar si realmente provenía de la boca del herido o de algo más. El monitor comenzó a emitir un pitido constante, esa línea plana que en cualquier situación significaba muerte. Miguel Ángel, asustado, revisó los electrodos y el pulso, pero el cuerpo del hombre seguía hablando, sus labios pronunciando historias con una naturalidad escalofriante. Era imposible. La máquina decía que no había vida, pero la voz llenaba el aire como un eco inevitable. De pronto, un olor fuerte se coló en la cabina, mezclándose con la sangre seca. No era el hedor del accidente, sino algo distinto. Tierra húmeda, como de panteón después de la lluvia, y flores marchitas, como las que se ponen en los altares del Día de Muertos. El joven contuvo la respiración, sintiendo que aquello ya no tenía explicación médica. En ese mismo instante, la radio de comunicación crujió con interferencias. Entre los ruidos metálicos se colaron voces susurrantes, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde otro lugar, palabras ininteligibles, rezos entrecortados, cadenas arrastrándose. Miguel Ángel apretó los dientes, temiendo perder la cordura en aquella carretera infinita. El conductor miraba de reojo por el retrovisor, notando la tensión en el rostro de Miguel Ángel. La sirena seguía sonando, pero había algo extraño. La carretera parecía más larga de lo habitual, como si nunca avanzaran lo suficiente. Finalmente, el veterano preguntó con voz grave: «¿Qué pasa ahí atrás, muchacho?». Miguel Ángel, con el corazón en la garganta, respondió casi tartamudeando: «Está despierto, me está hablando». Sentía que decirlo en voz alta lo volvía más real, como si las palabras invocaran la presencia que lo acompañaba. El silencio que siguió se hizo eterno, roto solo por el rugido del motor en la oscuridad. Entonces, el veterano soltó una frase que heló la sangre del joven: «No, muchacho, él ya está muerto». Miguel Ángel parpadeó incrédulo, mirando al herido que seguía murmurando recuerdos imposibles. Su mente se negó a aceptar lo evidente, pero su cuerpo ya sabía la verdad. Lo que viajaba con ellos no pertenecía a este mundo. El ambiente dentro de la ambulancia se volvió aún más denso, como si el aire se espesara y costara respirar. Miguel Ángel intentó apartar la mirada, pero no pudo evitar notar cómo el supuesto herido giraba lentamente la cabeza hacia el conductor. Ese movimiento fue antinatural, demasiado lento, demasiado consciente para alguien que debería estar inconsciente o muerto. Cuando su rostro quedó a la vista, Miguel Ángel sintió que la sangre le helaba. La piel del hombre estaba ahora pálida, casi translúcida, y sus ojos, antes vidriosos, eran dos huecos oscuros, vacíos como pozos sin fondo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, cargada de burla y algo que no era humano. Con una voz grave, distorsionada, el muerto pronunció unas palabras que retumbaron en la cabina. «Tú también me ves, ¿verdad?». El veterano, que no era hombre de temores fáciles, apretó con fuerza el volante, sin responder. Miguel Ángel, paralizado, entendió que ya no había escape. Los dos estaban atrapados en un viaje que no era solo terrenal. La ambulancia comenzó a temblar como si las llantas golpearan contra piedras invisibles. Las luces intermitentes fallaban, encendiéndose y apagándose a destiempo, mientras la sirena emitía un lamento distorsionado, más cercano a un grito humano que a una alarma. Miguel Ángel se aferró a la camilla, sintiendo que el vehículo se hundía en una carretera sin fin. El muerto soltó una carcajada seca, quebrada, que resonó en cada rincón de la cabina. «No viajo solo, otros vienen conmigo», murmuró, mientras las sombras en las ventanas comenzaban a moverse. Figuras borrosas, como pasajeros sentados en silencio, aparecían y desaparecían al ritmo de los parpadeos de luz. El joven rezó en voz baja, con lágrimas en los ojos, sin atreverse a mirar de frente.
El veterano aceleró más, pero parecía que cuanto más corría, más lejana quedaba la salida de la carretera. El aire se volvió irrespirable, cargado de un hedor antiguo, mezcla de tierra, flores podridas y cera derretida de panteón. Miguel Ángel cerró los ojos con fuerza, convencido de que estaban atravesando un túnel entre la vida y la muerte. De repente, todo quedó en un silencio absoluto. La ambulancia dejó de temblar, las luces se estabilizaron y la sirena volvió a sonar como siempre. Miguel Ángel, temblando, abrió los ojos con cuidado, y lo primero que hizo fue mirar hacia la camilla. Lo que vio lo dejó sin aliento. El cuerpo ya no estaba ahí. La camilla estaba vacía, con las correas abiertas como si nunca hubieran sujetado a nadie. El monitor seguía marcando línea plana, pero ya no había a quien conectar. Miguel Ángel buscó desesperado por el suelo, en los rincones de la cabina, convencido de que su mente le jugaba una mala pasada. Pero no. Simplemente había desaparecido. Al llegar al hospital, lo primero que hicieron fue reportar el traslado. Sin embargo, en los registros no había ningún paciente asignado a su unidad esa noche. Ningún accidente en la carretera, ningún nombre que coincida. Miguel Ángel sintió un vacío en el estómago, mientras el veterano solo lo miraba en silencio, como si ya hubiera vivido aquello antes. Después de esa noche, Miguel Ángel jamás volvió a ser el mismo. Intentó seguir trabajando, pero cada vez que la sirena sonaba en la madrugada, el recuerdo regresaba con fuerza, el rostro pálido, la risa quebrada, las sombras reflejadas en los vidrios. Con el tiempo pidió cambio de turno, evitando siempre las guardias nocturnas. El veterano, en cambio, nunca habló más del tema. Solo dejó escapar una sentencia seca, casi como una advertencia para el muchacho. Las ambulancias son ataúdes con ruedas, y a veces los muertos vuelven a hablar. Esa frase quedó grabada en la mente de Miguel Ángel como una maldición que no podía romper. Hasta hoy, nadie sabe con certeza lo que sucedió en esa carretera. Algunos dicen que fue sugestión, otros creen que fue un espíritu perdido buscando compañía en su último viaje. Pero los paramédicos más viejos aseguran que no fue la primera vez, ni será la última que un muerto decida subir a una ambulancia en la oscuridad de la madrugada. No todos los que bajan del cerro son humanos, y esa advertencia se ha repetido por generaciones, como un rezo maldito que intenta proteger a los incrédulos. Hay un cerro en especial, con cuevas profundas y animales extraños, al que nadie se acerca después del anochecer. Los caminos que lo rodean parecen respirar un silencio espeso, como si aguardaran algo. Los pueblos alrededor han aprendido a convivir con esa presencia. Se reza en las casas, se colocan cruces en las puertas y hasta los perros ladran inquietos hacia la montaña. Pero cuando la luna llena ilumina las piedras y las sombras se mueven, todos cierran las ventanas y callan, porque saben que, en esa hora, los nahuales bajan del cerro buscando a quien reclamar. En las madrugadas de luna llena, cuando el aire es más frío y el silencio más pesado, los vecinos aseguran escuchar sonidos imposibles de ignorar. No son ladridos de perros ni aullidos de coyotes, sino gruñidos profundos que hacen vibrar los huesos. Se mezclan con un eco extraño que parece venir desde las cuevas del cerro, como si algo enorme respirara allá adentro. Los ancianos lo repiten una y otra vez. Cuando baje algo del cerro, no lo mires a los ojos. Lo dicen con la voz quebrada, recordando historias de quienes lo hicieron y jamás volvieron a ser los mismos. Aseguran que una sola mirada puede arrancarte el alma, dejarte marcado, condenado a pertenecer a esas sombras. Y por eso, al caer la noche, nadie quiere salir. Pero siempre hay quienes juran haberlos visto. Unos niños traviesos, regresando del tianguis, dijeron que una figura caminaba en dos patas antes de desvanecerse entre los árboles. Un borracho, tambaleando,
Aseguró haber conversado con un hombre que de pronto se transformó en perro frente a sus ojos. Entre risas nerviosas y rezos, el pueblo sigue callando. Pero el miedo nunca desaparece. Entre todos esos relatos, aparece la figura de un joven trabajador del pueblo. A veces regresaba tarde del rancho, otras de su turno en la carretera, y de vez en cuando después de una fiesta. Él escuchaba las historias de los viejos con una sonrisa incrédula, convencido de que eran cuentos para asustar a los niños, pero en el fondo había algo que lo inquietaba. Cada vez que caminaba cerca del cerro, sentía un peso extraño sobre los hombros, como si alguien lo observara desde la oscuridad. No podía evitar levantar la mirada y ver la silueta de la montaña recortada por la luna. Entonces, un escalofrío recorría su espalda, haciéndole caminar más rápido sin entender por qué. Decía para sí mismo que eran solo supersticiones, que no existían ni brujas ni nahuales. Sin embargo, en su corazón algo no cuadraba, porque el silencio de la madrugada allí no era normal. Ni grillos, ni perros, ni viento. Solo el eco de sus pasos y la sensación de que alguien, lo seguía con los ojos desde lo alto del cerro. Era una de esas noches frías en que la neblina baja y cubre la carretera como un velo. El joven regresaba cansado, pensando solo en llegar a su casa y dormir. De pronto, sintió pasos pesados detrás de él, un crujido en la grava que no coincidía con su andar. Se detuvo un instante, y el sonido también se detuvo. Giró la cabeza con cautela y lo vio. Un perro enorme, de pelaje oscuro y mirada ardiente. Sus ojos rojos brillaban como brasas en la penumbra. El aire se volvió espeso, cargado de un olor a tierra húmeda y carne rancia. El animal lo observaba fijo, sin moverse, como si esperara una señal. Entonces ocurrió lo imposible. El perro, con un movimiento lento y grotesco, se irguió en dos patas por apenas un instante. Su sombra se alargó contra la luz de la luna, mitad humana, mitad bestia. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura dio un gruñido profundo y salió corriendo hacia el cerro, perdiéndose en la oscuridad. Al llegar al pueblo, el joven no pudo guardar silencio. Con la voz temblorosa, les contó a los mayores lo que había visto en la carretera. Ese perro gigantesco que se levantó en dos patas antes de huir al cerro. Los rostros de los ancianos cambiaron de inmediato. Se miraron entre sí con un miedo antiguo, como si hubieran esperado ese momento. Uno de ellos, con voz grave, le dijo: «Eso no era un perro, era un nahual». Explicaron que esas criaturas bajan del cerro para buscar víctimas, para alimentarse de la energía y del miedo de los vivos. Y que si ya lo había visto una vez, era porque lo habían marcado. Sus palabras se clavaron en su mente como cuchillos invisibles. La única recomendación que le dieron fue clara: no salir más de noche. Que rezara antes de dormir, que dejara una cruz de sal en la puerta de su casa, y que evitara a toda costa mirar hacia el cerro bajo la luna llena. El joven intentó tranquilizarse, pero en el fondo sabía que nada de eso lo iba a salvar del recuerdo de esos ojos rojos. Pasó apenas una semana cuando el destino lo obligó a salir de nuevo en plena madrugada. La carretera estaba desierta, cubierta por una bruma que parecía moverse con vida propia. Caminaba con prisa, evitando mirar hacia el cerro, pero su corazón latía con fuerza. El silencio pesaba tanto que hasta su respiración le parecía demasiado ruidosa. De pronto, escuchó algo imposible de ignorar. Voces. Lo llamaban por su nombre, en un susurro frío que venía desde la montaña. Se detuvo en seco, con la piel erizada, y trató de convencerse de que eran ilusiones. Pero cuando volvió a escuchar esas palabras arrastradas por el viento, supo que no estaba solo. Entonces los vio. Primero, siluetas humanas bajando lentamente por la ladera, oscuras y deformes contra la luna. Luego, ante sus ojos, esas figuras comenzaron a retorcerse, transformándose en animales. Uno en perro, otro en coyote, otro en una sombra felina que rugía abajo. Los nahuales bajaban del cerro y venían directamente hacia él. El joven intentó correr,
pero pronto descubrió que no había salida. Los caminos que antes conocía parecían cerrarse, como si la tierra misma se moviera para atraparlo. La neblina se volvió más espesa, y cada vez que intentaba avanzar, aparecía una sombra bloqueando su paso. Estaba rodeado. Los nahuales lo cercaban lentamente, arrastrando cadenas invisibles en el aire. Podía escuchar sus respiraciones pesadas, sus gruñidos entremezclados con risas que no eran humanas. El miedo le paralizaba las piernas, pero aún así, intentó correr una vez más, tropezando y cayendo sobre la tierra húmeda. El olor a sangre y a animal lo envolvía. Fue entonces cuando uno de ellos se acercó. Tenía el torso humano, musculoso y cubierto de manchas, pero la cabeza y las garras eran de jaguar. Sus ojos brillaban con un fuego imposible. El ser lo miró fijamente y pronunció palabras en un idioma antiguo, gutural, que el joven no entendió, pero que le heló el alma como si hubiera sido condenado. Cuando todo parecía perdido, una luz temblorosa rompió la oscuridad. Era un curandero del pueblo, un hombre anciano que sostenía una vela encendida y murmuraba oraciones antiguas. Su voz se mezclaba con el crujir del viento, y cada palabra era como un golpe invisible que hacía retroceder a las criaturas. El fuego iluminaba sus rostros deformes. Los nahuales gruñeron con furia, mostrando colmillos y ojos encendidos. Algunos reían con carcajadas secas, otros lanzaban rugidos que estremecían la tierra. Sin embargo, ninguno se atrevía a acercarse demasiado al círculo de luz que emanaba de la vela y del rezo. Era como si aquella fe sencilla los mantuviera a raya, aunque apenas por un instante. Antes de desaparecer entre la neblina, uno de los nahuales se volvió hacia el joven. Con voz grave, mezcla de humano y bestia, lanzó una advertencia que quedó grabada en su memoria. Esto no termina aquí. Cuando bajemos de nuevo, no habrá quien te salve. Luego, las sombras se perdieron rumbo al cerro, dejando un silencio imposible de olvidar. Desde aquella noche, el joven nunca volvió a ser el mismo. Cada madrugada despertaba empapado en sudor, con el eco de aullidos retumbando en su cabeza. A veces, juraba escuchar cadenas arrastrándose frente a su ventana, y otras veces sentía pasos pesados rodeando su casa. La cruz de sal parecía inútil contra esos sueños. Los vecinos empezaron a notarlo diferente. Ya no reía en las fiestas, ni charlaba en la tiendita como antes. Su mirada se había vuelto distante, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en otro lugar. Algunos decían que hablaba solo, murmurando palabras en un idioma extraño, parecido al que había escuchado aquella noche en el cerro. Con el tiempo, las habladurías crecieron. Aseguraban que lo veían caminar hacia la montaña en noches de luna llena, perdiéndose entre la neblina. Nadie tenía el valor de seguirlo, pero todos coincidían en algo. Ya no pertenecía del todo al pueblo. Era como si los nahuales lo hubieran marcado, y ahora lo estuvieran reclamando. Dicen en el pueblo que los nahuales nunca sueltan a quien ya han elegido, que una vez que te miran a los ojos, tu destino cambia para siempre. El joven lo supo demasiado tarde, y desde entonces su vida quedó entre dos mundos, el de los vivos y el de esas criaturas que bajan del cerro cuando la luna brilla. Muchos aseguran que aún se escucha su voz entre los caminos, mezclada con aullidos y susurros. Otros creen que ya no es del todo humano, que ahora comparte sangre con las bestias que lo rodearon aquella noche. El cerro sigue ahí, callado y oscuro, como un guardián maldito que espera a su próxima víctima. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Te atreverías a caminar cerca de un cerro maldito, sabiendo lo que puede bajar de ahí en la madrugada? Quizás lo que escuches no sean simples animales. Quizás esos ojos que brillan en la oscuridad ya te están observando.